Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos. Es un placer poder estar con ustedes. Durante todas estas 5 semanas vamos a desarrollar algunos módulos cuyo objetivo será entender un poquito la utilización de los rayos X para diagnóstico y en algunos casos para tratamiento. Bueno, para poder entender un poquito los rayos X debemos ir al principio. El principio nos habla más o menos en el año 1895, donde fueron descubiertos un tipo de rayos. Este tipo de rayos no tenía nombre y fue descubierto por el señor Wilhelm Conrad Röntgen, que es el señor que está ahí en la foto. Él practicaba o hacía experimento con sustancias fluoroscópicas. En otras palabras, sustancias que brillaban, ¿verdad? En una ocasión, accidentalmente, con las sustancias fluoroscópicas, dejó un tubo que producía electricidad, energía, ¿verdad? Y él lo dejó cerca de las estructuras que él experimentaba y logró descubrir que cuando estas estructuras fluoroscópicas eran expuestas a los rayos X, pero que había una sustancia en medio de ellos, o un objeto en medio de ellos, estos quedaban, su figura quedaba impregnada o lo definían. Con eso él logró entender que había un tipo de radiación o un tipo de rayo en particular que no sabía cuál era, que atravesaba los objetos y que una vez que atravesaba los objetos y llegaba a una pantalla o un objeto fluoroscópico, este objeto quedaba impregnado, manchado, como le queramos decir, de la figura que estaba antepuesta. Entonces, él logró concluir que eso era causado por un tipo de energía, un tipo de rayo desconocido en el momento. Su investigación lo llegó a ahondar un poquito más y descubrió que evidentemente existía un rayo en particular. En ese momento no encontraba un nombre que ponerle a este tipo de rayo y se le puso una X, que la X en ese tiempo, en la simbología, significaba desconocido, ¿verdad? O por nombrar. Mucho tiempo después se quiso ponerme los rayos, se le quiso poner el nombre de Röntgen, pero no, como que a la gente de aquella época no le llamó la atención, sino que le siguió llamando más la atención el nombre de X, porque era tan impredecible, era algo tan fantástico, era algo tan desconocido que no había forma de explicarlo. Y el 28 de diciembre de 1985 se hicieron estudios preliminares descubriendo y dándole a este rayo el nombre de rayos X, llegando a hacer muchas presentaciones, por lo cual en el año 1901, después de 5 años de haber sido experimentado y evaluado, se le dio el premio Nobel al señor Röntgen por su descubrimiento. Pero ¿qué pasó en el transcurso de estos 5 años? Pues este tipo de rayo fue utilizado para investigación, tanto a nivel propiamente científico como a nivel cultural, ya que el aparatito con el cual producían los rayos X, que era un tubo, se llevaba a las grandes reuniones, a las fiestas, y las damas y las personas de alta alcurnia metían sus manos a través del aparato en medio de la pantalla fluoroscópica y lograban ver los huesos y sus articulaciones. Y eso los maravillaba.
Por eso hasta en el libro de medicina interna ustedes van a encontrar que existe una foto famosa, cuando hablan de rayos X, una foto famosa de una mano mostrando el esqueleto con un famoso anillo. Esa es la mano de este famoso hombre, ¿verdad? Su esposa, con el anillo. Ahora, la historia no habla mucho acerca de la esposa. Cuando hablo de la historia literaria de radiología, pero cuando hablamos de la historia general, se habla de que ella murió muchos años después por artritis reumatoidea deformante, ¿verdad? Y la causa de esa muerte fue por radiación. Claro, esto se descubrió muchos, muchos años después. Hoy tenemos más de 100 años de descubrimiento de los rayos X, ¿verdad? Tenemos 120 años, ¿verdad? Casi, de este descubrimiento, y ya sabemos todos los efectos secundarios que produce la radiación. Ahora, con el descubrimiento de los rayos X, se inició el tratamiento de enfermedades que en aquel tiempo eran incurables o intratables. La enfermedad incurable que se logró manejar y controlar a través del descubrimiento de los rayos X fue la tuberculosis. Cuando los rayos X se utilizaron para realizar estudios radiológicos a nivel del tórax, lograron descubrir la afectación pulmonar que causaba la tuberculosis. Lograron determinar cuáles eran las porciones del pulmón que eran más afectados por la tuberculosis, evidenciando que era una enfermedad evidentemente aérea, de contacto cercano, y generando hasta cierto punto un manejo preventivo contra la misma, porque se empezó a hacer estudios radiológicos preventivos a familiares de pacientes en contacto, y de ahí apareció lo que hoy conocemos como el COM, ¿verdad? Que ustedes lo estudian en el medicina interna, de la evaluación de contactos de tuberculosis. También en aquella época, una de las cosas más frecuentes eran las guerras. La mayoría de pacientes que eran heridos por armas de fuego morían por gangrena o por el disparo o por la puñalada, o morían por gangrena por las amputaciones, que en aquellas épocas las hacían con una hacha, sin asexia, antisexia, sin analgesia, y ustedes saben cómo era. Entonces, con el advenimiento de rayos X, muchos pacientes no terminaban en amputación porque lograban ver el tipo de fractura y lograban ver si se estabilizaba y si se recuperaba espontáneamente. Entonces, como ven, los rayos X en aquel momento fue un boom que provocó el cambio de la medicina moderna. Esa medicina moderna fue transformada con el tiempo y fue generando diferentes métodos de diagnóstico. Hoy por hoy, a todo esto se llama Departamento de Imágenes Médicas. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje de estudios que siguen utilizando rayos X, como lo es la rayos X convencional, la fluoroscopía. La fluoroscopía es la utilización de los rayos X convencional en forma continua. ¿Qué es eso de forma continua? Una exposición por rayos X dura segundos. Por ejemplo, una radiografía de tórax dura 20 segundos y ya no hay radiación. Pero la fluoroscopía continua es emitir rayos X permanentemente por máximo de 5 minutos, lo que nos permitía ver estructuras en movimiento. ¿Para qué sirvió eso? Para hacer los faringogramas, para hacer los esofagogramas, las series gastrointestinales, los tránsitos intestinales, el colon por enema, el pelograma, el cistograma, la histerosalpingografía, etc. Utilizando rayos X. También se descubrió la mamografía, que es la utilización de rayos X enfocada en un órgano o una estructura que es la mama, cuyo objetivo primordial era ver la presencia de lesiones benignas o malignas en la mama. Hay otros métodos de evaluación de la mama, pero la mamografía sigue siendo el método de elección para la misma. ¿Por qué? Porque la mamografía logra identificar lesiones tumorales in situ.
Muchas lesiones tumorales in situ están asociadas a microcalcificaciones que solo son detectables por la mamografía. No lo detecta la resonancia magnética, no lo detecta el ultrasonido. Cuando veamos mamografía, que es el otro tema que vamos a ver, vamos a ampliar un poquito más en eso. De ahí también vino el advenimiento de la tomografía, que la tomografía es la utilización de rayos X convencionales, podríamos decir, pero es la utilización de rayos X en forma segmentaria. ¿Qué es eso, segmentaria? Forma local. Yo puedo decidir los lugares en los cuales voy a ubicar esa radiación y en vez de tener placas fluorescentes, lo que tengo se llama detectores que absorben la radiación que atravesó un cuerpo. En otras palabras, el tubo de la tomografía es un tubo de rayos X que emite radiación, atraviesa el paciente. Al ser atravesado, la radiación que lo atraviesa va a ser detectada por unos aparatos pequeñísimos que varían de tamaño según el equipo y que lo también menor de tamaño creados en la actualidad son de 0.25 milímetros, ¿verdad? Absorben esa energía la transforman en forma matemática en escala de colores, perdón, escala de grises. Esa escala de grises, una computadora la transforma en una matriz y esa matriz la transforma en una imagen, que es la que ustedes terminan viendo en las famosas placas de tomografía. También se agregó otro método de estudio, otros dos métodos de estudios que no usan rayos X, como será el ultrasonido. El ultrasonido usa ondas de sonido que rebotan. Estas ondas de sonido, al rebotar y entrar en un equipo especializado que se llama transductor, se convierten en energía eléctrica, que esta energía eléctrica también se convierte a través de una matriz por una computadora en escala de grises y la transforma en una imagen visible. De ahí tenemos la resonancia magnética, que es la adquisición de imágenes a través de la alteración magnética de nuestro cuerpo. Esa alteración magnética cambia la polaridad de unas estructuras, permitiendo movimiento en nuestro cuerpo que generará otra reacción eléctrica a través de una matriz que la convertirá en una imagen de resonancia magnética, que lo vamos a ver en el día de mañana. Entonces tenemos que entender que la radiación existe y existirá siempre. Ha estado en nuestro ambiente todo el tiempo. Ustedes en sus casas, donde están expuestos a radiación. Su ambiente hay abundante radiación. Usted puede empezar, tengo radiación porque tengo la luz encendida. Si apagan la luz, sigue habiendo radiación. Ustedes dicen, bueno, la radiación es por mi celular. Sacan el celular de su cuarto, sigue habiendo radiación. Es por el sol. Tapan las ventanas de su cuarto y se pone oscura y sigue habiendo radiación. Es mi computadora, es mi reloj. Quitan todo eso y lo sacan y sigue habiendo radiación. Es mi cama, es mi esto. Dejan vacío el cuarto y sigue habiendo radiación. Entonces es mi ropa. Se quitan la ropa y sigue habiendo radiación. ¿Y de dónde viene esa radiación? Sus mismos cuerpos emiten radiación. O sea, todo organismo o toda estructura emite radiación. Entonces la radiación es algo que ha estado conviviendo con nosotros y seguirá conviviendo con nosotros. ¿Por qué les explico esto? Porque la radiación existe a nuestro alrededor, pero no toda radiación es dañina. Hay radiaciones que afectan el metabolismo de la célula y otras radiaciones no la alteran. Entonces, por eso es importante entender qué es radiación. Y la radiación son ondas electromagnéticas de longitudes de onda menor a la luz visible. O
sea, esas longitudes de onda varían de una frecuencia a otra frecuencia. Por ejemplo, las ondas de menor frecuencia son las ondas que emiten las antenas eléctricas, los microondas, los celulares, las computadoras. Pero ojo, en los últimos años, bueno, años del 2000 atrás, se creía o se sobreentendía que las ondas electromagnéticas generadas por las microondas, por los celulares, no tenían efectos en el organismo. Hoy por hoy hay investigaciones que dicen que la incidencia del cáncer se ha incrementado por el uso de equipos electromagnéticos como ser el celular. Una de las aportes ha sido que el cáncer cerebral y el cáncer de tiroides se ha incrementado en un 500% del 2000 para acá. Y también al mismo tiempo se incrementó el uso del celular y las diferentes variantes de celulares. Entonces, ustedes entenderán que antes los celulares empezaron con 2G, 3G, 4G y ahora están con los 5G. Pero eso implica que estos celulares usen dobles antenas. Los celulares doble G, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes lo conocieron, eran los cabezoncitos que les dicen. Tenían una antena y la antena receptora era para datos, no era para Wi-Fi. Y esa antena estaba en la parte posterior del celular. Los teléfonos actuales, 4 o 5G, creo que aquí nosotros solo tenemos hasta 4G, llevan dos antenas, una antena superior y una antena inferior. El problema es que las antenas ya no están en la parte posterior, sino que están en la parte anterior donde está la pantalla. Algunos celulares tienen la antena de datos arriba y la antena de Wi-Fi abajo. Otros tienen la antena de Wi-Fi arriba y la antena de datos abajo. Independientemente de eso, cuando ustedes andan caminando, las antenas se activan. ¿Y por qué es importante entender el concepto de dónde están las antenas? Porque antes, como las antenas estaban posteriores, cuando pasaban por un Wi-Fi, como el receptor estaba atrás, la radiación electromagnética iba hacia atrás. Pero ahora, como la antena está adelante, la radiación electromagnética va hacia adelante. Y quien está enfrente de esa antena es usted, es su cuerpo. Esto quiere decir que la onda electromagnética tiene que atravesar su cuerpo para llegar a la antena. Entonces, esa onda electromagnética que se pensaba que era inofensiva, ahora no se piensa que sea tan inofensiva. Esto explica por qué hay tanto cáncer de tiroides hoy por hoy. ¿Por qué? Porque los celulares pueden tener implicación por las antenas inferiores que atraviesan el cuello. Las superiores atraviesan el cráneo. Hay varios estudios bien importantes, bien interesantes que están hablando de la incidencia de cáncer, de estos dos cánceres, con respecto al uso de los celulares. Por ejemplo, en los celulares solo se deberían de usar 30 minutos diarios para hablar. Si van a usar datos, el celular debe estar apartado de ustedes. Si van a tener una videoconferencia, poner el celular aparte y no tenerlo cerca para que la radiación no penetre a ustedes. Debe estar, si están hablando, debe estar a 10 centímetros de la oreja, no pegado a la oreja. Tanto por el calentamiento de la batería como por la radiación afecta. Sé que muchos de ustedes han de estar usando Wi-Fi para tener estas comunicaciones. Entonces, hay requerimientos del uso del Wi-Fi, o sea, el router que utilizan ustedes. No es recomendable tener el router dentro de su cuarto. No es recomendable tenerlo a la misma altura de ustedes, porque si ustedes pudieran ver cuando están usando el router,
el router forma una onda. Para poder explicarles cómo es esa onda, es como que ustedes estuvieran en un río y tiren una piedra al río. Cuando tiran la piedra al río y pega en el agua, genera una onda que va expansiva, de un aro chiquito a aros más grandes. Así es la onda del Wi-Fi, se expande. Si está el router está a la misma altura de ustedes, esa onda expansiva los agarra. Entonces el objetivo es que el router está a una altura mayor de ustedes, o sea, en alto, para que cuando expanda la onda expansiva, la expanda por arriba. No les va a quitar amplitud de captación en lo absoluto, más bien se las aumenta. Y evitarán ustedes ser afectados por esa onda electromagnética. Como ven en este esquema, no te tuvimos un poquito aquí para que ustedes supieran. Todas estas ondas no son visibles. Ni las infrarrojas tampoco son visibles. Las únicas que nosotros logramos detectar son las que son visibles, que son la luz solar, que se encuentra entre 10 a la 14 y 10 a la 16. Son las únicas ondas capaces de ser visibles por el ojo humano. Las otras se necesitan aparatos para poderlas ver. Las ultravioletas, necesitamos unos lentes ultravioletas para poder ver esta luz. Ahora, ¿qué es lo importante de nosotros? Que de las 10 a las 19, miren, aquí está 10, 18, de las 10 a las 19 a las 10 a las 22 es el rango de amplitud de las ondas de rayos X. Y de las 10 a 22 a las 10 a 26 es la amplitud de los rayos gamma. ¿Qué pasa con estos dos tipos de rayos? Estos dos tipos de rayos son rayos que tienen efecto directo en la célula. Este de aquí todavía no se ha logrado explicar cómo es el efecto que producen en la célula. Por eso es que hay que tener cuidado con los celulares, el microondas y aún la resonancia magnética. No sabemos todavía cuánto efecto puedan tener en el cuerpo humano. Pero de esto sí sabemos porque se han estudiado más de 100 años. Entonces, estos van a tener un efecto en el metabolismo de la célula, que pueden provocar un efecto estocástico. El efecto estocástico es la probabilidad que tiene una célula de ser ionizada. Ionizada es alterada y generar un cambio cariocinético. Cuando digo cariocinético es genético, hereditario, o carcinogénico, que es un efecto productor de cáncer. Y eso lo produce la radiación ionizante que tienen los rayos X y los rayos gamma. Para que esta radiación ionizante sea producida, se necesita un equipo especial. Y a este equipo se le llama tubo de rayos X. Que ustedes lo han de conocer, lo han de haber visto. Al entrar a una sala de rayos X es un aparato que tiene dos cables que salen uno por un lado y otro por el otro lado. Esta es la ampolla vista en su interior. Por un lado está el ánodo, por otro está el cátodo. Y la importancia de esto es de que cada uno de estos conectores tiene una cantidad de energía diferente. Por ejemplo, el cátodo termina en filamentos, que son los filamentos parecidos a los bombillos antiguos, ¿verdad? Que terminaban en un filamento enrollado y que se encendía en forma amarilla y daba la luz. Ahora, como es luz blanca, la luz blanca es diferente el sistema. Pero estos filamentos están en un cátodo que aproximadamente genera una energía que puede variar de tubo a tubo entre 120 a 240 voltios. Cuando estos filamentos se encienden por la descarga de energía, libera electrones. Estos electrones son disparados o vuelan como el polvo
o vuelan como el coronavirus, ¿verdad? En micropartículas, en una ampolla al vacío, como esta. Está al vacío, no hay oxígeno. Si hubiera oxígeno explotaría. Al vacío y los electrones andan flotando. Pero existe este otro cable que está aquí que se llama ánodo, que termina en una platina horizontal, no vertical, no horizontal, sino que vertical, y que al encenderse genera un voltaje de 3000 voltios. Estos 3000 voltios provocan que los electrones que están aquí salgan disparados a toda potencia a chocar con esta platina. Esto es automático. O sea, cuando este se enciende y en el inicio de que empiezan a flotar los electrones son jalados rápidamente porque el otro descarga energía y al chocar en esta platina provoca una explosión, todos esos miles de electrones, una explosión en esta platina que al chocar y explotar generan un potencial de energía que el 99% es calor y el 1% se transforma en un rayo. Este rayo, al chocar en esta platina en forma horizontal, genera el calor distribuido en toda esta ampolla y el rayo es disparado verticalmente hacia abajo. Y esto se llama haz de rayos X. En otras palabras, este tubo, toda su potencia genera un 1% de rayos X. ¿Se imaginan lo que hace un 1% de rayos X? Es increíble. Si produjera más, podría ser mortal. Entonces, esto es lo que ocurre en un tubo de rayos X. Para poder controlar este calor y la emisión de rayos X, se crea una carcasa. Esta carcasa es esta que está aquí, donde está protegido el tubo. Y alrededor de esta carcasa puede haber aire, puede haber enfriante, congelante, aceite, agua, lo que sea, para enfriar esta ampolla y que no se funda por el calor, porque el calor puede ser extremo, y que en su parte inferior tiene una ventana, una carcasa que es de metal, que le llaman colimador o colimación, y esta colimación disminuye el haz de rayos X. Cuando nosotros reducimos esa colimación, o sea, reducimos esta salida de rayos X, disminuimos el haz. Al disminuir el haz, disminuimos la cantidad de radiación que sale de ese tubo. Pero para poderlo hacer necesitamos ese colimador, ese aparatito que es cuadrado y se va reduciendo tanto en los ejes laterales como en los ejes antero-posterior. O sea, va reduciendo el cuadrito. Y al reducir el cuadrito reduce la cantidad de rayos X. ¿Para qué sirve eso? Para disminuir la radiación en un bebé y aumentarla en un adulto. Entonces, eso es la importancia, ¿verdad?, que este equipo tiene y la cantidad de radiación que emite. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, aquí tenemos el tubo de rayos X. La radiación se dispara. Este es el haz primario o la radiación primaria que entra en un objeto o una persona. Pondremos a esta persona el nombre de Juancito. ¿Tá? Juancito recibe toda esta radiación. Parte de esta radiación, por no decir el 80% de esta radiación, la recibe Juan. Y el 20% la dispersa. Y después de que ha atravesado el 80% de radiación a Juan, esta va a ir directamente a un receptor. Este receptor es la pantalla de rayos X, es la pantalla de película, es la pantalla digital o son los detectores, dependiendo del sistema que utilicen. Si es un sistema digital o un sistema análogo. Si es un sistema análogo, es película. Si es un sistema digital, receptores o detectores. Pero la radiación, antes de llegar a este receptor, se llama radiación dispersa. Dispersa porque se va al espacio, se va al ambiente. Quiere decir que la persona que esté junto con Juancito recibirá
una cantidad de radiación dispersa? Sí. Por eso es importante saber qué es lo que vamos a hacer, a quién le vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Porque no solo el paciente recibirá radiación, habrá alguien que la reciba también. En un momento vamos a ver un poquito más eso. Es importante que tener cuidado con esto. Muchas especialidades utilizan los rayos X en forma discriminada. A todo le piden estudio de rayos X y no necesariamente todo necesita estudio de rayos X. Esa discriminación se hace porque los rayos X no se ven, no se sienten, no se oyen, no tienen sabor ni huelen, pero están ahí. Es igual que el oxígeno. Si nos los quitan, nos morimos. De igual forma, la radiación está ahí. No la vamos a percibir, pero ahí está. Y entonces hay que tener cuidado con ella. Entonces, es importante conocer lo que hacen los rayos X. Entonces, los estudios de investigación y todo, con el paso de los años, han logrado descubrir qué tanta radiación puede emitir un estudio en especial. Y, por ejemplo, aquí tenemos enfocado una radiografía de cráneo, una simple radiografía de cráneo AP. Cuando decimos AP es anteroposterior, solo una proyección. Equivale a 11 días de radiación solar. Cuando hablo de 11 días de radiación solar es que yo ponga a uno de ustedes frente al sol 11 días, sin noches, sol continuo, y que reciban esa radiación. Equivale a 11 días. Se imaginarán lo que son 11 días de radiación continua. Deshidratación total, daño renal, daño hepático, daño cardíaco, daño pulmonar, etc. Continuo. La ventaja que tenemos aquí es que es una radiación dirigida. No la recibe todo el cuerpo, pero es dirigida. Pero entiendan, si es dirigida, significa que hay una sola parte que va a ser afectada. La rayos X de tórax, vamos a buscarla por aquí. Tórax simple, 3 días de radiación. Entonces, como ven, no es inofensivo. ¿Qué pasaría con 3 días de radiación continua ustedes? Deshidratados, hospitalizados, porque están totalmente deshidratados. Y ojalá que no tengan daño renal. Y así sucesivamente hay diferentes estudios. Miren, lo que equivale a un colon por enema, 3.2 años. Lo que equivale a una radiografía de abdomen, 6 meses. Una radiografía de cadera, 7 semanas. En fin, lo que equivale en cada uno de los estudios cuando emitimos radiación. Es un rayos X convencional en tomografía. En una tomografía de cabeza equivale a 1 año de radiación continua. Una de tórax equivale a 3.6 años. Una de abdomen y pelvis, 4.5 años de radiación. Entonces ahora se pondrán a pensar, cuando soliciten un estudio de rayos X a un paciente, debe valer la pena. Porque si lo hacen para ver qué encuentran, le están haciendo un daño a un paciente. Y muchas veces usamos los rayos X en esa forma, en una forma inadecuada. Tenemos que tener una lógica y un conocimiento para saber pedir un estudio radiológico. Aquí un esquema de cómo afecta a cada uno de los pacientes. ¿Por qué es importante esto? Porque en el año 1906, después de 11 años del descubrimiento de los rayos X, hubieron investigadores que analizaron a profundidad los efectos de la radiación y encontraron el efecto ionizante de los rayos X. Y a esto le llamaron radiosensitividad. ¿Qué significa? La probabilidad que tiene una célula, tejido o órgano de ser afectado por una unidad de dosis. Esto lo descubrieron 2 especialistas franceses. Creo que se produce Bergoni
y Tribunyu, y crearon esta ley de la radiosensitividad. Y esta ley promulga lo siguiente, que esta radiosensitividad aumentará si la célula es altamente mitótica. ¿Qué célula es altamente mitótica? Las células que están en continua regeneración. Entonces entenderán que las células de un niño pequeño van a ser más mitóticas que la de un adulto, porque están en continua generación. Que también aumentará si no es diferenciable. ¿Qué significa si no es diferenciable? Que la probabilidad de que todas las células del organismo puedan generar una lesión diferente, no diferenciable de otra, es alta según el grado de movimiento de la célula. También que tiene un futuro altamente cariocinético. ¿Qué significa eso de cariocinético? Que dependiendo de la célula, tiene la capacidad de mutar, transformarse, alterar su código genético, alterar su ADN y formar una enfermedad hereditaria. A eso se llama cariocinético. Entonces quiere decir que la radiación puede producir un efecto carcinogénico por la mitosis o un efecto cariocinético hereditario por los cambios a nivel del ADN. Ellos también investigaron y encontraron que hay órganos más radiosensibles que otros. Esos estudios encontraron que la médula ósea es altamente sensible a la radiación. Entenderán que los rayos X en un recién nacido son altamente peligrosos si no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque afectan la médula ósea, el vaso, el timo, los nódulos linfáticos, el cristalino, las gónadas y hasta los mismos linfocitos. Entonces no es de extrañarse que haya alta incidencia de linfomas, anemia plástica, leucemia en jóvenes de 15 años en una forma inexplicable, ya que no hay herencia familiar. Pero ¿cuál es el problema? Y háganse la pregunta a ustedes. Cuando un niño es ingresado, cuando es pequeño, por alguna afección, digamos una neumonía, y lo meten a una sala de, digamos, bueno, se agrava, lo meten a cuidados intensivos. En cuidados intensivos, muchas veces les piden placa de tórax en la mañana, en la tarde, en la noche. Y si se pierde en la noche, le vuelven a pedir en la madrugada. Y el niño está 10 días. Cuando el niño sale 10 días de cuidado intensivo, lleva 30 radiografías de tórax encima. ¿Cuántos días de radiación eran? 3 días. 30 por 3 son 90 días de radiación acumulada dentro de su cuerpo. Si la radiación es ionizante, y esta radiación puede provocar un efecto carcinogénico o cariocinético, significa que este niño tiene probabilidad de generar un cáncer en los próximos años. ¿En qué segunda etapa este niño genera un estímulo celular alto en el desarrollo? Entonces no es de asustarse que este niño pueda tener un linfoma a los 15 años o pueda tener una anemia plástica o una leucemia linfocítica. ¿Cuál es el problema? En ningún expediente van a encontrar ustedes que al niño se le hicieron 30 radiografías de tórax. Nadie lo escribe, nadie lo pone. Tampoco van a poner cuánta dosis recibió. Y se lo voy a poner aquí. Radiografía de tórax equivalente a un milisievert. Fueron 30 milisievert. No, perdón, aquí está. 0.2 milisievert. La dosis máxima que alguien puede recibir en un año debe ser de 1 milisievert. Si ustedes se fijan,
aunque lo multipliquemos por 30. Vamos a hacerlo. A ver cuánto nos sale. 0.02 por 30. 0.6 milisievert. O sea, más de la mitad de lo que debería de recibir en un año. Entonces, significa que este niño ha tenido una dosis de radiación altísima. Entonces, tiene la probabilidad de tener efectos estocásticos. Pero no nos damos cuenta qué ha pasado. Ni nadie se da cuenta porque como en el expediente que mandan a pedir no aparece la dosificación de radiación que tuvo, ni cuántas placas tuvo, nadie se da cuenta. Entonces, por eso es importante que ustedes, cuando sean especialistas, tengan el cuidado de pedir algo con cautela, porque no es un juego. Las estructuras medias, la piel, el mesodermo, el hígado, el corazón y los pulmones, ¿son estructuras que se pueden afectar con la radiación? Sí, en forma moderada. La piel necesita un poco de dosis más altas. El hígado, hemos tenido el caso de un radiólogo que tuvo cáncer hepático y fue hecho un estudio y un análisis y se confirmó que fue por radiación. En pulmones, el cáncer de pulmón, pues sí, por radiación también. Los órganos más bajos son el hueso en primer lugar, después músculo y sistema nervioso. Aunque un estudio de hace unos pocos años, unos 6, 7 años, en Israel, se hizo un estudio de 35 pacientes con tumor cerebral. Los 35 pacientes eran médicos, los 35 pacientes eran cardiólogos, los 35 pacientes eran cardiólogos intervencionistas y los 35 pacientes eran diestros. ¿Por qué es importante esto de diestros? Porque todos tenían un tumor cerebral del lado izquierdo del cerebro. Haciendo toda la investigación, todos pasaban más de las horas normales haciendo estudios radiológicos. Sus pacientes eran expuestos a mucha radiación, ellos eran expuestos a mucha radiación y la radiación indirecta o dispersa que recibían, la recibían del lado izquierdo. Entonces, como ven, si bien es cierto es bajo, pero si no se cuida, siempre va a haber tu efecto. El hueso soporta más la radiación y el músculo. ¿Por qué? Porque esta radiación ionizante tiene un efecto biológico y este efecto biológico puede producir 3 cambios diferentes: muerte celular, transformación celular o una combinación de ambas, pero que genera un efecto directo en el feto o en sus descendientes. A esto se llama efecto cariocinético, mientras que este es un efecto carcinogénico. Y este es un efecto determinístico. ¿Cuál es la diferencia entre determinístico y estocástico? Determinístico es que la radiación que recibe este objeto va a provocar cambios visibles en forma inminente, mientras que el estocástico es un efecto que muestra cambios sin relación con el tiempo. O sea, ni con la cantidad de radiación. Puede aparecer en cualquier tiempo. Pueden ser 5, 10, 15 o 20 años. O puede que no aparezca nada en él, pero sí en su descendiente. Y ya se convertiría en un efecto prenatal. Ahora, de los 3, como si ustedes se acuerdan, la radiación tiene un efecto biológico, pues. Siempre lo produce. Quieran o no quieran, siempre lo produce. ¿Cuál de los 3 escogen? A ver, decídanse. De los 3 tipos de efectos que va a producir la radiación ionizante, ¿cuál escogen ustedes? Transformación celular. Yo escogería muerte celular. Usted muerte celular. Ok.
Mm, La transformación celular, creo. A ver, ¿quién falta? yo creo que ambas. Ambas. Sí. Ah, bueno. ¿Quién fue que dijo muerte celular? No me fijé. Yo, Melissa. Melissa. Bueno, Melissa, ¿sabe qué? Es la mejor a escoger, fíjese. Es la ¿Verdad? mejor opción a escoger. Pero tiene un pero. Los rayos X convencional no le van a causar esto. Solo la transformo. ¿Verdad? Los rayos X convencional producen o transformación celular o una alteración prenatal. Nidia fue la que me dijo esta, ¿va? Sí, doctor. Uy, Nidia. No está pensando en sus hijos usted, porque está con las consecuencias de sus hijos. O luego usted pensó, ¿ah? Qué barba. Bueno, pues. Roberto dijo, bueno, me aguanto con el cáncer, dijo. Me pongo quimio y ya estuvo. Así mero. Y Melissa pensó, bueno, se muere el cáncer de una sola vez, es cierto, pero los rayos convencionales no provocan eso. Para que exista muerte celular se necesitan dosis elevadas de radiación y esas dosis solo se utilizan en radioterapia. Es más, cuando usted ya tiene un cáncer y le dan radioterapia es para matar las células. ¿Cuál es el problema de la radioterapia? Que la radioterapia no solo mata células malas, sino que mata células buenas. Por eso es el gran daño de la radioterapia, ¿no? ¿Han visto algún paciente con radioterapia en cáncer del cervix? No. Bueno, si pasan por San Felipe, ahí van a tener la oportunidad. Lo que sucede con la piel es que se quema y se engruesa y se pone roja o oscura. Y si la tocan, parece piel de elefante. Eso ocurre por muerte celular. Ahí no va a haber cáncer, ahí no va a aparecer un cáncer, porque las células ya están muertas. Pero como están muertas, no tienen una función adecuada. Es el gran problema. Entonces, la radiación ionizante que ustedes van a recibir por un paciente solo va a provocar un efecto estocástico o un efecto hereditario. ¿Y por qué dije que van a recibir? Vamos a regresar aquí para que lo entiendan un poquito más. ¿Se acuerdan de Juancito? Pues resulta que Juancito, aquí solo es para que lo miren el esquema, que ya lo voy a presentar Juancito. Resulta que Juancito tiene un accidente automovilístico. A Juancito lo llevan a la emergencia, en la emergencia lo valoran, le hacen la historia clínica y la historia clínica, acuérdense la de la radiación primaria y la radiación dispersa. Resulta que le hacen la historia clínica a Juancito y aquí está la historia de Juancito. Juan Pérez, accidente automovilístico, inmediatamente, cuando tuvo un accidente automovilístico, inmediatamente el que le hizo la historia dijo accidente automovilístico, inmediatamente lo categorizó como politraumatizado. Entonces, accidente automovilístico politraumatizado con pérdida de la conciencia de 2 minutos. A los 10 minutos, Juancito está lúcido, consciente, orientado, presión arterial 120/80, pulso de 90, frecuencia respiratoria 25 por minuto. Tórax al examen físico normal, abdomen depresible, no doloroso, con ruidos intestinales normales. Le hacen los estudios laboratoriales correspondientes y como Juancito es politraumatizado, que por cierto hay que saber lo que es la diferencia entre policontundido, polifracturado y politraumatizado, porque si no, todo paciente que entra a la emergencia lo catalogan como politraumatizado
Y una vez que es politraumatizado, entra dentro de un protocolo de politraumatizado y le mandan a hacer a diestra y a siniestra exámenes. Entonces, como es politraumatizado, le mandan a hacer rayos X de cráneo apilateral. Si calculamos los milisievert, 0.14 milisievert, 22 días de radiación. Columna cervical, 0.14 milisievert, 22 días de radiación. Columna dorsal, 0.14 milisievert, 4 meses de radiación solar. Columna lumbar, 2.6 milisievert, 7 meses. Extremidades, 0.4 milisievert, 4 días. Radiografía de tórax, 2 milisievert, 3 días de radiación. TAC de cráneo, 2.5 milisievert, 1 año de radiación. Tomografía torácica, 8 milisievert, 3.6 años. Si es simple, pero como hay que ver si no está fracturado el hígado, hay que meterle contraste. El doble, 7.2 años de radiación. TAC de abdomen, porque como es politraumatizado, 10 milisievert, 4.5 años. Pero si hay que meterle contraste, 9 años. Juancito en un solo día recibió 24.8 milisieverts de radiación. Lo que debería es recibir en 24 años, porque la dosis máxima que tiene que recibir una persona en un año es 1 milisievert y él lleva 24.8. O sea, en un solo instante recibió 24.8 milisievert, que equivalen a 10.5 años de radiación. Pero si le agregamos, aquí están mal los 11.3, si le agregamos, vamos a ver, tenemos 10 años, 10.5 años más 3.6 más 4.5, aquí donde dice 11.13 serían 18.6 años de radiación. ¿Ustedes qué creen que a Juancito, al salir de aquí, no tiene la posibilidad de un cáncer en los próximos 5 años? Si está soltero, Juancito, aquí no le pusieron la edad. Si está soltero, Juancito, ¿no tiene la posibilidad de que uno de sus hijos tenga una alteración congénita? Probablemente sí. Por la gran cantidad de radiación, si es que no se muere del infarto, porque eso solo es rayos X. Si está en la privada, les estoy poniendo los costos más bajos, pero si fuera una privada, toda esta cantidad de exámenes que llevan aquí no bajarían de 100.000 lempiras. Solo los estudios. Agreguen en el laboratorio otros 50.000, son 150.000 solo en estudios, más los médicos que lo van a ver. Cuando salga Juancito de la emergencia van a ser alrededor de 200.000 lempiras. Ahí se murió Juancito del infarto de miocardio, por la gran cantidad de cosas que se le pidió a Juancito solo porque le pusieron politraumatizado. ¿En qué momento Juancito es un paciente politraumatizado? ¿Qué me dice la historia clínica que es un paciente politraumatizado? Es un gran error que se comete en las emergencias. Y fíjense ustedes, cuando estén en las emergencias, todo paciente que tiene que se cayó, se golpeó, le ponen politraumatizado. Ponerle politraumatizado a un paciente es una conducta diferente. Hay que saber qué tipo de paciente tenemos. ¿Por qué? Porque, como les dijimos hace un rato, la radiación tiene un efecto, ¿verdad? Y es la ionización de células, y la ionización de células tiene una afectación, tarde o temprano. Depende de la cantidad de tiempo, sí, puede depender de la cantidad de tiempo, pero que lo va a tener, lo va a tener. ¿Por qué les dije a ustedes que se acordaran de la imagen de la radiación dispersa? Bueno, Juancito entró a la emergencia, lo vio el especialista le dijo al R3, el R3 le dijo al R2 que hiciera todos los estudios de diagnóstico, el R2 le dijo al R1
El R1 le dice al interno, volá y me traen los exámenes. El médico interno le dice al de sexto, ni he contado 3 cuando quiero que lo tengas en rayos X con todo eso. Y el de sexto año no tiene el de quinto. Entonces, ¿quién va con Juancito? El de sexto año. Y lo meten ahí. Y está la par de Juancito, como es politraumatizado, no se tiene que mover. ¿Quién recibe la radiación dispersa? El sextillo. O sea que el sextillo se lleva el 20% de la radiación que Juancito recibió. O sea, de esos 24 milisieverts, un 20% sería como, ver, Como 4 o algo así. como unos 8 milisieverts se lleva. Como unos 8 milisieverts. Le estaría llevando de Juancito para su casa. Entonces, ¿tendrá posibilidades de un cáncer? Sí las tiene, en unos 20 años, pero nunca se dio cuenta. ¿Tendrá posibilidad de que su hijo tenga alguna alteración? Sí, tal vez no el primero, pero sí el segundo. Entonces, para eso, protéjase con pantallas plomadas, bueno, esto no se los van a prestar nunca, cuestan como $15,000, pero por lo menos hay mandiles, collarines. El dosímetro no sirve para nada, el dosímetro solo nos sirve para decirnos qué tan fregado estamos. Único que nos mide cuánta radiación recibimos, pero no nos quita nada. Pero todo lo demás sí, que son estos materiales, que son un buen delantal, entre más grueso y más pesado sea, entre más cubra mejor. Un collarín que nos tape aquí, no solo está haciendo modelo, porque este modelo no tiene protegido el cuello, así que cáncer de tiroides le va a dar. Por lo menos cáncer de ovario no le va a dar porque la protección llega hasta por abajo de las rodillas, si le cubre las mamas, está de frente. Si es más pesado y más grueso, mejor, porque entre más pesado, más grueso es el plomo. Si tiene protector posterior, mucho mejor todavía, está mejor protegido. Pero sobre todo hay que tener la regla de oro. La regla de oro se cumple en estos tres factores de aquí abajo. Cuanto menos tiempo esté cerca de la fuente de radiación, mejor. O sea, si usted no necesita estar cerca de Juancito, porque Juancito está consciente, orientado, apártese. Si usted mismo ya sabe que no es politraumatizado y le dice, Juancito, ¿me entiende? Sí, quédese tranquilito, le vamos a tomar unas placas, apártese. Lamentablemente, el pobre Juan no podemos hacer nada porque ya hubo un especialista que pidió lo que no debió haber pedido, ¿verdad? Quien quiera que sea, no debió haber pedido tanto, porque lo catalogó como politraumatizado. Usted no puede hacer nada. Usted es un estudiante, pero protéjase, apártese, porque entre menor tiempo esté expuesto a la fuente de radiación, mejor. Entre mayor distancia tenga, si tiene que estar, con que se aleje 1,5 metros del paciente, ya disminuye en un 70% la radiación que va a recibir. Y si puede poner una protección enfrente suya, además del chaleco, mejor blindaje va a tener. Si cumple esta regla de oro, usted va a estar protegido. Si pudiera tener lentes plomados, pero como le digo, estos no se prestan. Si se quiebran, pagarlos, es un ojo en la cara, como dicen. Y los dosímetros únicamente nos sirven para saber cuánta radiación recibimos, no para protegernos ni nada. Pero lo importante es que entendamos que no debemos de jugar con la radiación, que se necesita, hay que hacer diagnóstico con ella, pero hay que saber cuándo, cómo y para qué usarla y con quién usarla. Y no empezar a dispararnos pidiendo uno y otro estudio, sino que hay que hacer un examen físico, una buena anamnesis, y de acuerdo a esa anamnesis, orientarnos hacia dónde me tengo que ir y qué examen tengo que hacer, para evitar daños al paciente, familiar o a nosotros mismos.
¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? Doctor, yo sí una pregunta. Sí, pregunte. Eh, Aquí. Creo que era sobre el efecto estocástico, creo que había mencionado. Ujú. Eh, ¿Cómo fue que dijo que causaba lo que era el daño en la célula? Que era una radiación ionizante. Una radiación ionizante. Ionizante es la capacidad de estimular la membrana de la célula y hacerla iónica. Iónica es libre de electrones. Ajá. Normalmente la célula está estabilizada, ¿verdad? Tiene una cantidad de electrones en posiciones adecuadas. Cuando entra la radiación, esa radiación hace que se desplacen los electrones a una posición diferente. Este cambio de posición diferente hace que la célula se transforme. En otras palabras, sería como dejar que esté en su casa y dejar la puerta de enfrente abierta. Ujú. Al dejar la puerta de enfrente abierta, usted se expone a que cualquiera pueda entrar, sobre todo un ladrón. Eso es lo que hace la ionización en una célula. La deja expuesta a un cambio dentro de ella misma o a un cambio cuando se una con otra célula. Por ejemplo, una célula suya que fue ionizada fue célula del hueso, digamos. Está ionizada, está abierta, en otras palabras. Cuando se una a otra célula de hueso de su esposa y se unan y se acoplen, no van a quedar bien acopladas. Al no quedar bien acopladas, predispone a una alteración genética, cromosómica, y puede generar un cáncer congénito o puede generar una malformación ósea. ¿Cuál? Bueno, hay un montón. Pero eso fue causado por un efecto dentro de una célula que fue ionizada. ¿Está más claro? Sí, sí. Y el cambio cariocinético vendría siendo casi el mismo, ¿verdad? Y casi el mismo. Ajá. Es la puerta abierta para una o para otra cosa. Ajá. Los comentarios, terminaríamos con la clase del día de hoy. Mañana, voy a ver cómo. Mañana nos vemos a las 3:30. Mañana voy a poder cambiar un poquito eso. Está bien. Ok, muchas gracias. Pasen una feliz tarde. Igualmente. Doctor. También.